Buenas tardes, Randall, y súper bienvenida a este Summit de Suelta los Frenos, que nos ha costado un poco conseguir, Sí. pero lo hemos conseguido, sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, es Oh, normal porque yo sí que además de ser una mujer pues ocupada con las tareas, también ahora esa alegría de tener esa ocupación de un bebito, de una personita pequeñita en casa, que ya sí. sabemos que nos trastocan a veces las Sí, dinámicas sí. y los tiempos. Esto de conciliar no sé dónde queda, pero muchas gracias. Estoy feliz de estar contigo, de haber podido encajar este ratito y poder conversar esta tarde sobre la escritura, sobre esto que tanto me encanta hablar. Ese rol profesional me gusta también tocarlo, y no solo ser madre, sino ser más cosas, ¿no? Que a veces nos invade el rol de madre. Es verdad, es verdad. Y efectivamente, Randall, hoy contigo vamos a hablar de la escritura, por un lado en general, que ya nos vas a contar tú las diferencias, y la escritura terapéutica, que nos aporta, porque al final el ser humano crea este lenguaje escrito y a partir de ahí no es algo solo procedimental, o sea, práctico que nos sirve para transmitir información pues que necesitemos saber de negocios o cosas así, ¿no? Sino que el ser humano empieza a crear realmente arte, belleza y a emplearlo en muchas ocasiones para conectar Sí. consigo mismo, con otros o expresar lo que ve o dejar, ¿no? como constancia de cosas a veces maravillosas, a veces menos, pero bueno, está ahí. Justo, ¿no? Esa huella de la escritura que nos acompaña, ¿no? Y que cuando surge esta forma de expresar, al final es lo que dices, ¿no? Que no solo es una manera de transmitir belleza, de transmitir arte, de compartir información y contenido, sino también de lo que llevamos dentro sacarlo, ¿no? Y estos grandes libros que tenemos en la historia muchas veces son todas esas emociones que nos relatan los autores y las autoras, ¿no? Eso también es una parte importante y es muy terapéutico el hecho de escribir. Claro. Junto con Cristina tenéis un proyecto que es Transversal Life. Ujú. Yo os conozco a través de la empresa de apoyo psicológico en casa, la psicóloga en casa, que también hemos tenido a Natalia en el Summit y a Katia, que también forma parte. Y vosotras, durante el confinamiento, me contabas ahora, pues claro, como millones de personas, empezáis a gestionar vuestras propias emociones. Una de las maneras es a través de la escritura, bueno, emociones y todo lo que iba surgiendo, ¿no? Y de ahí sale el proyecto de vuestro libro de escritura terapéutica, que es Las lunas que habitan en mí, que se Sí. forja más o menos ahí la idea, va surgiendo. De hecho, Suelta los frenos, cuando lo Par- publicáis, Sí, lo compartió, participaste. ¿no? Porque salió como un proyecto de crowdfunding y al final, oye, salió adelante, Sí, mucha gente participó sí. y fue una experiencia muy bonita, ¿no? La Ver verdad que sí, que nacer. fue un trabajo precioso, fue algo que surge casi espontáneo y también de lo que hablábamos antes, ¿no? De la propia mirada hacia adentro. Vivimos un momento también como psicóloga potente porque, bueno, se tuvo que sostener, ¿no? Y encantadas de sostener el malestar emocional de muchísimas personas, porque claro, nos alejamos de la consulta, empezamos para muchas personas a estar a través de las pantallas. Bueno, hubo mucha demanda durante el tiempo de confinamiento y nos surgía la necesidad de decir, bueno, nosotras también tenemos que sostenernos, ¿no? Y como nos encanta la escritura, la papelería, todo lo que tiene que ver con este arte, pues empezamos a crear un diario desde la calma Mm. y ahí hacíamos algunos ejercicios y los compartíamos en nuestro Instagram, en Transversal Life. Y desde ahí dijimos, oye, ¿por qué no materializamos esto? ¿Por qué no le damos un poquito de forma? Que estamos viendo que es necesario, que se puede hacer algo bonito y podemos compartir este trabajo, ¿no? Es como sacar la psicología, un poco nuestra forma de hacer psicología de Mm. la consulta, ¿no? Entonces, todos los ejercicios que recoge Las lunas que habitan en mí, que son 28 tareas de escritura terapéutica, son ejercicios que nosotros usamos también en terapia, Ujú. momentos de la terapia con nuestros pacientes. Son tareas que de alguna forma son efectivas, que sabemos que funcionan, que sabemos que la persona puede tomar el mando y hacer el ejercicio y sacar de ahí un trabajo personal bonito. Entonces lo orquestamos un poco en ese sentido. La idea era
primero, como manejar toda la emoción que se estaba generando en ese momento de confinamiento, pero después ya le dimos como una vuelta. La idea siempre del proyecto de Transversal fue sacar la psicología de la consulta y llevarla a otros espacios, pues a través de experiencias de retiro, y bueno, y ahora con el libro de las lunas que habitan en mí, a través de la escritura y de esos ejercicios, que bueno, que también hay personas que empiezan el libro y luego piden consulta, o al revés, están en la consulta y se interesan por esto de la escritura y adquieren el libro y siguen trabajando ellas su propio camino. Qué bonito. Y es Sí, que es verdad, Randall, me encanta todos los proyectos que te llevan a sacar, como decías tú, la psicología de la consulta y te llevan a, que te hablábamos también el otro día con Juan Cruz, los proyectos que te sacan al campo, a caminar, a dar un paseo mientras hablas, esto de soltar a través de la escritura, ¿no? Y sí que me parece muy interesante esa división o esa separación que haces entre la escritura como, bueno, como a lo mejor creación de belleza o tal, que te apetece escribir algo bello y a través de eso también plasmas seguramente pensamientos, sí. emociones, demás. Y la escritura como catarsis, que a lo mejor podría ser un diario o Mm. incluso escribir una canción en la que sueltas lo que llevas dentro, y esta otra manera de escritura terapéutica que ya tiene un componente de cierta guía, ¿no? Sí. De esa profesional que sabe hacia dónde dirigir un poquito, ¿no? Yo cuando empecé a leer vuestro libro me encantó, primero que me daba la sensación de escucharos mientras leía, y eso siempre es muy bonito, sentir que alguien te está hablando mientras lees, creo que es muy bonito. Pero luego esa suavidad con la que guiáis, dando autonomía, pero que dices, vale, esto no es una casualidad, esto Mm. me lleva a un sitio. Sí, justo además, si nosotros plasmamos en el libro, la idea de las tareas están hechas un poco desde como ejercicios más, bueno, un poco más abiertos, un poco más como, si los capítulos van como un poco desde fuera hacia adentro, ¿no? Es como, primero hablamos de cosas como muy generales, como cosas que se mueven de, pues, de relaciones o se mueven desde fuera, y luego cada capítulo va entrando un poquito más Mm, en lo interior, ¿no? Y también lo estructuramos de una forma en la que cada capítulo conectase un poco con la metáfora de la luna ajá, y estuviese como guiado con esos como 4 elementos que nosotros consideramos importantes, ¿no? Que es como los objetivos, los proyectos, las metas, ¿no? Que se marca una persona y que siempre está, pues, en un momento personal importante, en un momento profesional, en un cambio importante de vida, ¿no? Eso, plantear las metas, plantear objetivos, y ahí ponerte delante de papel con una tarea del, por ejemplo, el capítulo 1 y decir, vale, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Cómo ha sido mi camino anterior? mm, ¿Cuáles son como mis valores, mis propósitos de vida, ¿no? Luego hay otros capítulos que tienen que ver más con las relaciones, como puede ser el de luna llena, donde estamos como mucho más, nuestra luna llena que nos invita a estar más expansivas, y esa parte más extrovertida pues habla de las relaciones, de cómo me relaciono con el otro, cómo están las personas en mi vida, ¿no? ¿Qué puedo decidir sobre esas relaciones que a veces a lo mejor me generan dudas, ¿no? Sé que con Natalia has estado hablando bueno, sobre las relaciones, ¿no? Y ponerte a parar un ratito y decir, vale, esto, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo son esos movimientos de personas, ¿no? Y es claro. verdad que todas estas tareas están sacadas de autores muy importantes y autores que nosotras seguimos en nuestra forma de hacer psicología, ¿no? Como orquestamos un poco aquello que hemos recibido Claro. y de esa forma, pues, hacerlo más de guía, ¿no? No tanto como, que también es muy positiva la escritura como expresión emocional y como en un momento pues, de miedo, de angustia, de preocupación, de una emoción muy latente, sacarlo y escribir simplemente ya es terapéutico, pero bueno, la escritura terapéutica es más una guía, ¿no? Un enfoque más guiado. Ujú. ¿Y qué diferencia crees, Randall? No sé si seguro que hay estudios y todo, pero ¿qué diferencia puede haber entre hoy, por ejemplo, hoy en día que está tan de moda pues los audios? O sea, el hablar con alguien o mandarte a ti misma un audio, el escribir en el ordenador, por ejemplo, o un mensaje en el móvil, a escribir
manualmente con un papel? Bueno, yo creo que podemos diferenciar entre hablar, ¿no? Entre la comunicación oral y la comunicación escrita. Desde mi visión hay una parte muy importante que es como la censura, ¿no? Es decir, al final con la palabra siempre estás como viendo qué puede responder el otro, pues incluso en consulta, ¿no? A veces lo vemos que hay pacientes que siempre miden un poco porque hasta que no se genera ese vínculo, ese famoso vínculo terapéutico, ¿no? Pues hay como a lo mejor un poco más de cuidado en la expresión, de qué voy a decir. La escritura y el papel son totalmente honestos, ¿no? Es como el papel lo sostiene todo y puedo ser totalmente franca. De hecho, cuando yo solicito a mis pacientes que escriban, hagan algún ejercicio, siempre les digo, guárdalos como si fuese un tesoro, para que no te censures, para que sea solo tuyo. Luego ya lo compartirás si quieres, pero en un principio. Entonces yo creo que lo primero es como la honestidad, la no censura, ¿no? El no tener que medirme con la escritura. Y en cuanto a la diferencia entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito, también hay una parte a nivel cognitivo que es el esfuerzo que hacemos al escribir es un proceso más complejo que el lenguaje oral. O sea, de hecho, cuando los peques aprenden a escribir, es un proceso muchísimo más complejo que ya el propio lenguaje oral, que ha sido un proceso cognitivo complejo. Entonces, ya la escritura manual implica activación de zonas del cerebro que son complejas, ¿no? Entonces ya estás ahí, es como en ese momento estás haciendo lo que te pide ese ejercicio, lo que te pide ese momento, ¿no? Y para mí es como un parar, una pausa, paro y estoy en el momento como en el ahora, ¿no? A través de la escritura, porque mi cerebro está utilizando muchos recursos para escribir, ¿no? De hecho, ya hay algún ejercicio paradójico que utilizo con los pacientes que es escribir con la mano contraria, para estar ahí, ¿no? Para, oye, es que estás en este momento, para ese foco de pensamientos y concéntrate en la escritura, ¿no? En lo que estás escribiendo. Y ese para mí es la gran diferencia, al estar, ¿no? Si decimos escritura manual o escritura con el ordenador, la manual es como tiene ese cariz, ¿no? Como de nostálgico, de bueno, cojo el papel, me siento, no estoy delante de una pantalla, puede ser un momento tranquilo, ¿no? El papel es como más romántico, por así decirlo, de hecho yo adoro el papel, pero es cierto que hay momentos en los que no tenemos el papel y yo ahí siempre digo, no te pares porque no haya papel, porque coge, escribe donde sea, ¿no? Y eso también es potente, pero sí que hay diferencia entre cerrar la pantalla y que no entre ninguna notificación y estar con un papel y un lápiz a estar con el ordenador o con el móvil. Claro, sí, sí, es verdad. Yo a veces cuando necesito crear algo nuevo o organizar las ideas o no como en un proyecto y tienes que hacerte tu esquema y tal, siempre necesito esa parte de irme al Papel. papel y escribir. Y luego ya, igual es porque estamos en otra época, no lo sé, le tendremos que preguntar a nuestras hijas, Randall, eh, Sí, a sí, ver sí. cuando, cuando sean más mayores si también necesitan el papel o ya quizá pues es otra era, otra manera y para ellas el ordenador ya es lo mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una conexión diferente y Sí. además antes, cuando estábamos hablando, yo pensaba, digo, ojo, al principio del todo, ¿no? Cuando has mencionado esa huella histórica que queda y de repente me ha venido a la cabeza de pequeñita, que lo típico que hacemos de investigar los cajones de nuestra madre, de nuestro padre y buscar en sus recuerdos las fotos antiguas y tal, qué mágico era encontrar un papel antiguo escrito, una Sí, carta o sí. un algo así, ¿no? O incluso nosotros mismos esas cartas que nos mandábamos de pequeños en clase. Yo tengo guardadas millones de cartas de esas y me encanta, ¿no? Sacarlo, mirar, leerlo. Hay cosas que no entiendo. Sí, fíjate, ¿no? Es como un cuaderno de bitácora de vida, ¿no? Al final los documentos escritos, esa nostalgia que nos llega, ¿no? En gallego, que yo vivo en Galicia, se dice saudade, que es como volver otra vez a pasar por el corazón, ¿no? Que te da un poquito como de pena, pero es muy bonito, ¿no? Tener ese recuerdo. Yo siempre digo que cuando hacemos un ejercicio de escritura terapéutica, lo que sale es como en ese momento, ¿no? En ese momento presente y es una forma de dejar huella, ¿no? Muchas veces lo hablaba con Cris,
oye, esto no solo es un ejercicio que lo puedes hacer ahora, sino lo puedes revisar en otro momento, o incluso hacer uno ahora, en este momento que estoy como muy desbordada, y volverlo a repetir dentro de un tiempo, a ver qué diferencia hay, ¿no? Porque al final es como una impronta también los ejercicios de escritura, ¿no? Es una herramienta que adquieres y que puedes utilizar tantas veces como sean, que siempre van a ser distintas. Es verdad, te salen cosas distintas. Yo fíjate, estaba pensando ahora, según lo decías, una de las actividades, los ejercicios más bonitos cuando hice el posgrado de inteligencia emocional y el de psicología positiva, que los hice en un centro que se llama Centro Emotiva para el Cambio, cuando terminabas el curso, como actividad un poco final, te tenías que escribir una carta a ti misma acerca de pues, cómo estabas en ese momento, qué Mm, aprendizajes habías adquirido, y las chicas de la escuela, Cristina sobre todo, que era la directora, se encargaba de esas cartas, custodiarlas con su sobre, sus sellos, su dirección, todo, y entonces te las mandaba pasados 6 meses. Y de wow. repente, pasados 6 meses, te llega una carta que ya no te acordabas de que, porque al principio estás como pendiente, ay, cuando llegue, pero luego ya como que eso se Se desvanece. diluye. Y el día que llega, ¡buah!, aluciné, y leerme como diciendo, madre mía, esta era la Carla de hace 6 meses y no hace tanto, pero qué pasada, ¿no? Cómo Justo. estaba viviendo en ese momento, que, bueno, hay veces que en 6 meses no te ha dado tiempo a tanto, pero en aquella ocasión, que además mi hija era pequeña y ya lo sabes tú, 6 meses con un niño pequeño es una Bueno, vida, porque ha habido tal sí, explosión de sí. cambios y es verdad que es muy bonito, ¿no? Leerte pasado un tiempo. Sí, 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 es una impronta preciosa la escritura, ¿no? Y luego ya como herramienta para el manejo, ¿no? Para el manejo de momentos, hablábamos antes que puede ser una forma de hacer ejercicios, pues como para un trabajo más de crecimiento personal, de autoconocimiento, ¿no? De este trabajo que propone las lunas que habitan en mí, o ya algo mucho más clínico, ¿no? Es una herramienta bueno, se sabe, por ejemplo, por estudios que tanto el mindfulness como la escritura son dos herramientas muy potentes para el trabajo de trauma, por ejemplo, ¿no? Para el abordaje de los eventos traumáticos, del estrés postraumático, porque la escritura lo que permite Ujú. rememorarlo, permite volver otra vez a narrar desde otra perspectiva, a plasmarlo, ¿no? Es muy efectiva para los flashbacks, para Mm. el trabajo con este tipo de personas, ¿no? Cuando nos invaden los flashbacks y no podemos manejarlo, escribir, ¿no? Porque al final todos esos eventos vienen a nuestra mente porque nuestro cerebro nos está diciendo, oye, esto ha pasado, no te olvides, ¿no? Esto ha pasado. Entonces, la escritura, Que hay que justo, ¿no? recolocar, ¿no? O Sí, aceptar. y el papel puede ser una herramienta para bajar todo ese nivel de activación, ¿no? Que tiene nuestro cerebro, que cuando está en esos estados, pues al final está activado, está en un estado de alerta, pues la escritura le devuelve ese plano de lo que decíamos antes, ¿no? Estoy haciendo un ejercicio que es plenamente estar aquí, ¿no? Y estoy escuchando eso que mi mente me está mandando a repensar de una forma muy dolorosa y de una forma muy invasiva, ¿no? Pero ese es al final el mensaje de todo ese recuerdo. Entonces es muy efectivo también para ese abordaje más clínico, ¿no? Yo siempre digo que al final cuando sentimos, pues ya hablamos de emociones a lo mejor un poco menos angustiosas, aunque para cada persona es la vivencia, ¿no? Pero no hablamos de trauma, sino hablamos de pues, miedo, ansiedad, ¿no? Sensación de descontrol al final, o preocupaciones excesivas, ¿no? Estas preocupaciones del día a día que nos vamos con la mente a tope a la cama, ¿no? Pues, Ujú. oye, para un momento, ocúpate, ¿no? La escritura al final lo que hace es ocuparnos de esas emociones que están poniendo en activación a nuestra mente, ¿no? Que nos está diciendo nuestra mente, hay algo que me está activando y me tienes que hacer caso y por eso no te dejo dormir, por eso no te dejo estar tranquila. Pues el papel muchas veces hace como de esa contención, ¿no? De toda esa emoción. Por ejemplo, algo tan sencillo como nos vamos con todo en la mente a la cama y no somos capaces de conciliar sueño. Coge papel y escribe y anota todas las tareas que tienes para mañana, todo lo que has hecho hoy. Es un ejercicio de agradecimiento,
ese es un momento muy, muy bonito para practicar la escritura, ¿no? Esta escritura con un ejercicio sencillo en el que te pares y, oye, ¿de qué estoy agradecida hoy? ¿No? Hacer un ejercicio de agradecimiento del día y ya estás atendiendo a esa alarma que tiene nuestra mente, ¿no? Entonces también a nivel clínico puede ser muy, muy potente. Ujú. Sí, porque es verdad que a veces se nos hace como lo veo yo mentalmente, ¿no? Me imagino ese ovillo de lana que se ha empezado a formar con un montón de pensamientos y tú dentro de la cabeza intentas y empiezas a pensar sobre uno como para ponerle solución, ¿no? Sí, Pero claro, a ese le sigue otro, a ese otro, y cuando te quieres dar cuenta has montado otro ovillo de lana justo al lado y no has solucionado nada. Y es verdad que al escribir tienes que ordenar, tienes que, no vale como con el lenguaje, que cometes errores y vuelves atrás, y no, con la escritura necesitas que tenga un cierto orden, coherencia, las pausas, no hay tono, con lo cual lo tienes que dar tú, ¿no? Al escribir. sí, justo. Es verdad que te obliga un poquito a ordenar, como mínimo, a ordenar las ideas. Y luego, Sí, además, pues si puedes procesarlas, todo eso que va surgiendo, pues ya es un trabajo brutal, ¿no? Pero ya solo con ordenarlas a veces lo que sí, tú dices, me voy a dormir. justo. Sí, a mí me gusta mucho esta metáfora, ¿no? De la escritura como ancla, ¿no? Como ese ancla de, párate un momento, vamos eso, a desenrollar todo esto que hemos creado, porque la mente, su función es pensar, ¿no? Y si le damos pues pensamientos, al final va a hilar uno con otro y vamos a Encantada. seguir a estar ahí, y sobre todo en los momentos de más calma del día, ¿no? De estoy agotada, me voy a la cama, es ahí cuando la mente dice, bueno, pues ahora me vas a hacer caso, Ahora me ¿no? toca a mí. Sí, ¿no? Y te vas a la cama, vas a dormir y de repente se te ocurre todo, pues cómo voy a preparar las sesiones de mañana, cómo qué voy a hacer, de los horarios. Y bueno, pues vamos a darle a la mente eso que necesita, ¿no? Que es ese orden, esa estructura, ese momentito de parar. Justo al final de las lunas que habitan en mí, hacemos una propuesta de ejercicios más para el día a día, ¿no? De este tipo de ejercicios de escritura terapéutica para hacer como una rutina Claro. de diario de escritura casi, pero con algunas preguntas, ¿no? Porque es verdad que los diarios son maravillosos Ujú. y esa escritura más emocional, ¿no? Más visceral, más de sacar, es fantástica, pero esta propuesta es un poco de, oye, hazte preguntas al final del día que te permitan también como conectar con un poquito más de calma o empezar la semana de otra forma, ¿no? Hacemos también, hay una propuesta de como los domingos con calma, ¿no? De párate un poquito el domingo a ver cómo ha ido la semana, cierra como el ciclo para empezar la siguiente, ¿no? Hablábamos antes del tiempo, de lo rápido o lento que pasa el tiempo a veces y no somos conscientes. Bueno, en una de las ponencias se habla del mindfulness, ¿no? A veces no somos conscientes del paso del tiempo y de repente estás a final de mes y dices, wow, He ha dedicado. volado, ha volado. Pues un ejercicio de pararte durante un ratito el domingo y hacer un poquito de flashback de la semana, de revisar, ¿no? De proyectar para la semana siguiente y que no tenga que ver con trabajo, ¿no? Porque es verdad que en el trabajo sí que lo solemos hacer, ¿Verdad? bueno, por lo menos yo lo utilizo bastante, utilizo la agenda, cuadernos, todo tipo de formas de organización, pero más contigo, ¿no? Es decir, ¿qué me he permitido esta semana? ¿Qué cosas quiero seguir haciendo? ¿De qué me siento agradecida? Y todo eso también es un enfoque para la salud muy positivo, ¿no? Es pararte un poco a ver cómo estoy. Una simple pregunta de cómo estás, qué necesitas, ¿no? Y hacértelo a ti misma es muy potente. Entonces también incluye un anexo que llamamos Eclipse que tiene este tipo de ejercicios más del día a día, ¿no? Esta escritura un poco más de hacer la rutina. Además, Muchas es veces, verdad que, perdona, que no, no, cuando queda escrito, lo que decías ahora, ¿no? Con el trabajo solemos hacerlo. Con Natalia el otro día hacíamos un taller sobre la gestión del tiempo y las prioridades de vida, no desde el punto de vista de la productividad, sino de lo que decías ahora, de conectar contigo, con lo que quieres, con lo que necesitas. Y es verdad que decíamos, salió, no a lo mejor tan concreto, pero sí que salió que cuando queda escrito aquello que quieres por tu salud, por tu bienestar, por tu familia, por tus relaciones, igual que ocurre con el trabajo, que parece que queda escrito
y quieres cumplir con ello, ¿no? Tienes ese Sí, compromiso con esa tarea que tú te has puesto por escrito, esto tienes un cierto compromiso contigo misma por darte ese sí, espacio y justo. respetarte, ¿no? También. Sí, 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 justo, ¿no? Ese compromiso personal, ¿no? Que es verdad que las listas de tareas es como lo tengo que hacer, ¿no? Los to-do, los famosos Ah, listas, pero ¿qué listas hay conmigo, ¿no? Que me propongo sin exigencia, ¿no? Porque bueno, ese también es un tema interesante. De hecho, hay un pequeño ejercicio en el libro para trabajar esa voz más exigente, ¿no? Es decir, no hacerlo desde el tengo, desde el debería, sino desde el necesito, desde el quiero, ¿no? Quiero esta semana, pues, dedicarme un ratito más de tiempo a mí, o necesito parar un momento, hacer algo de movimiento, de conectar con la naturaleza, ¿no? Que está muy presente también en las ponencias que lleváis presentando, ¿no? El irme al campo, tomar el sol, ¿no? Descansar, el sueño, ¿no? Dentro del autocuidado, es decir, y eso dejarlo por escrito, a veces es como eso, como un compromiso y una forma de visibilizar, ¿no? De visibilizar nuestras necesidades y nuestras prioridades, por así decirlo. Yo siempre invito a tener como eso, una lista bueno, a nivel organizativo, de planificación, sí que es importante, pero también tener una lista como personal, ¿no? De qué necesito y qué quiero en cada momento. claro. Huyendo del tengo, ¿no? Que a veces genera como esa exigencia. Es verdad, y evitar que la ola nos pase por encima y acabemos, pues eso, con nuestra salud física, mental y emocional deteriorada. Y es verdad que Justo. la escritura, hemos hablado de muchos tipos de escritura al final, pero en cuestión, o sea, en resumen, al final lo que venimos a transmitir, yo creo que es esto, ¿no? Que la escritura tiene un valor súper potente en múltiples facetas para hacernos sacar cosas, reelaborarlas, vivirlas o revivirlas y conectar incluso, ¿no? Con Sí. otros seres también desde otro punto distinto. Sí, 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 de hecho la conexión también está muy presente en la escritura. Yo hago un ejercicio muy bonito. A veces tengo, bueno, sabemos que en la consulta a veces hay casos que son muy similares o que te resuenan, ¿no? Y a veces les pido a los pacientes que se compartan cartas entre ellos. Oh, qué bonito. ¿Qué le dirías a esta persona que está pasando por lo mismo? Y es precioso el trabajo de conexión a través de la escritura, porque bueno, no solo es una conversación contigo misma, sino también es una conversación con otra persona que va a leer algo que le va a resonar de su historia, ¿no? Y Qué ese también es maravilla. un trabajo, bueno, que es desde la terapia narrativa, ¿no? Que es muy bonito, como mi historia resuena con otras historias, ¿no? Y eso la escritura lo permite, ¿no? Lo puede permitir una llamada de teléfono, una videollamada, un encuentro, pero la escritura es como más, lo que hablamos al principio, ¿no? Esa honestidad que tiene el papel, ¿no? Y esa parte como más sincera, ¿no? Y menos censurable. Y luego ya está como lo que hablabas, Carla, la parte más clínica, ¿no? Es decir, esa parte de que es un espacio de autocuidado, una manera de potenciar, ¿no? Además, si hablamos como de las propuestas de escritura terapéutica que hacemos nosotras desde las lunas que habitan en mí, tienen una parte como siempre de enfoque de empoderamiento. Es verdad que esta palabra está como muy, muy mallada, pero sí como de potenciación de las fortalezas, de crecimiento personal, de la autoestima, de las relaciones, de que tú te sientas como la escritora de tu vida, ¿no? Un poco desde ese punto. Entonces, eso también lo permiten las tareas de escritura terapéutica que tienen ese fondo, ¿no? Y luego ya está la parte también creativa, ¿no? Que también está y fomentar esa creatividad es un proceso, pues, de crecimiento también, ¿no? Totalmente, totalmente. Pues Randall, yo creo que hemos llegado, sí, a la media hora. Yo es que me quedaría Yo mucho también, sí, rato sí. contigo transmitiendo, o sea, compartiendo ideas, y esto de la carta me has dado una idea súper bonita para los deportistas y las deportistas que Ay, qué nos escuchan potente, los sí. plenos, que puede ser muy potente, ¿no? Porque me imagino ya algunas personas más experimentadas, por ejemplo, en el mundo de la competición profesional, que pueden contarle muchas cosas a las que están empezando, pero también al revés, ¿no? Esa ilusión, Sí, esa visión de, bueno, pues esto es maravilloso, de esta motivación inicial que a veces la gente que lleva más tiempo puede haber olvidado en cierta medida, ¿no? mm, Y creo que puede ser un trabajo intergeneracional, no siempre por edad, porque sí, el sí, deporte y sí. la edad es muy, muy diverso, pero sí,
te voy a copiar la idea porque Bueno, me yo encantada, parece sabemos que estamos encantadas de compartir y de, como decimos, abrir, ¿no? Un poco las herramientas y las estrategias, porque al final es verdad que venimos, no sé si tu formación fue así, pero mi formación de una psicología como un poco más cerrada, ¿no? Que, como de cuidado, de no compartir y queremos un poco romper con eso y creo que también vuestro proyecto también es de divulgación, ¿no? De, oye, vamos a compartir herramientas, vamos a compartir proyectos, a hablar de psicología, hablar de salud mental y hablar sobre todo de herramientas que puedan llegar a las personas que en eso. este momento en el que estamos viviendo, el tener una herramienta que te ayude, que te conecte, un ratito de estar contigo, ¿no? En toda esta sobreinformación que estamos teniendo y viviendo, pues también es importante, ¿no? Es muy, muy, Mm, muy importante también el trabajo que hacéis de potenciar la salud, ¿no? Porque ahora mismo estamos en un momento claro, social, ¿no? Mundial, internacional, bastante desafiante. Entonces, hacer como esos trabajos de cuidado para poder estar mejor con nosotras y estar mejor con los demás, ¿no? Porque al final mm, eso no es que sea el centro de la persona solamente, sino si estás bien contigo, puedes estar bien con los demás. Y el trabajo pues, de divulgación al final es importante. es muy importante, sí, porque al final es verdad que hablamos mucho de esa faceta tan importante que tenemos de vincularnos con nuestra vida, cuidarnos, trabajar por nuestra salud. Y yo siempre digo que en ese autocuidado hay una proyección, hay una imagen hacia afuera de demostrar un modelo que también es viable, que es Sí, estoy socialmente adaptado, estoy trabajando por la sociedad, estoy bien, pero no me olvido de mí, ¿no? mm, Y eso creo que otras personas, igual que ha habido una época muy fuerte que el estar a mil cosas, el no descansar, el llegar a todo, el ser productivo, fue como que eras un espejo brutal para la sociedad, ¿no? Y era de éxito. Y sí. ahora poder transmitir otro mensaje de éxito con otros valores, con otras formas de actuar, creo que Claro, eso pero yo creo que era necesario porque esto que comentas va muy de la mano de lo que estamos viviendo en no solo en la individualidad y en la persona, ¿no? Sino en general esta sociedad de consumo, ¿no? Cuanto más tengo, más doy, ¿no? Y más tengo que trabajar y llegar a todo y ser como crecer en esa escala de... mm, Claro, y nos damos cuenta que ese modelo es insostenible para la persona, es insostenible para el individuo porque el individuo, ya se conversará mucho en las ponencias, es un ser social, es decir, tú me llamas, oye Randall, hacemos una ponencia y encantada y feliz de conversar y estamos viviendo en sociedad, al final somos seres sociales, entonces no nos podemos olvidar del individuo y con sus metas, pero que vivimos en sociedad, entonces si no nos cuidamos, no podemos cuidar ni podemos estar bien con las personas, con los seres vivos del planeta, con el planeta y con hacer todo más sostenible, ¿no? Porque ese modelo más de crecimiento y de estoy a todo y tengo mil tareas y soy súper productiva, se diluye porque no es sostenible, ¿no? En el tiempo y hemos vuelto un poco a esta parte pues como más ancestral de los cuidados, del refugio, ¿no? De la calma, de los hogares y eso yo creo que es una consecuencia de lo otro, ¿no? De haber vivido en ese multitask, ¿no? es verdad, es verdad. Bueno, al final la vida es un ciclo en muchos sentidos Sí. y ahora pues estamos en este ascenso de otros valores y otra forma de ver la vida que bueno, que esperemos que dure mucho y vaya yendo a más y a más, Sí. porque es mucho más placentero y genera mucho más bienestar, seguro. Así que, Randall, yo te agradezco muchísimo, de verdad, me ha encantado la conversación, Nada. la charla. Se me han ido ocurriendo cosas que digo, ay, en el futuro igual podemos buscar una colaboración por aquí, por allá y sería maravilloso. Nosotras encantadas, yo feliz de estar aquí esta tarde, este ratito. No sé si de fondo durante la conversación se habrá oído a la Peque Eso siempre es una alegría. pedir bracitos, pero bueno, yo feliz y encantada de siempre que poder conversar y poder charlar sobre estos temas que nos apasionan. Cris manda un beso y un abrazo muy fuerte, que ya no pudo estar hoy, pero bueno, cualquier cosa, sabes que transversal estamos encantadas de participar.
Mandamos un abrazo fuerte. Pues ves a darle ese abracito a Sí. la bebé que te está esperando. Sí, sí. Muy bien, Bueno, Carla, muy buena tarde. Un fuerte. abrazo Un fuerte. abrazo. Chao, Hasta chao. luego.